Toda mi vida me la pasé ahorrando, guardando cada peso con paciencia, con la ilusión de un futuro mejor. Mi plan siempre fue el mismo, tener un negocio propio. Ya estaba cansado de trabajar para alguien más, así que con Carlos, mi amigo de toda la vida, quise iniciar un negocio. Él tenía la experiencia, yo el capital, parecía el trato perfecto. Nos lanzamos con confianza, nada firmado, pero bastaron un par de meses para que todo se viniera abajo. Carlos simplemente me había estafado. Eso fue acabando poco a poco con mi vida. Después de ese fracaso, ya nada volvió a ser igual. Por buscar ese sueño, había dejado mi trabajo, que si bien no era el mejor, al menos me daba estabilidad. Las deudas comenzaron a asfixiarme. Lucía, mi esposa, me miraba con ojos de decepción, y la casa, que antes sentía llena, ahora la sentía muy vacía. Tontamente me empecé a refugiar en el alcohol. Al principio solo era una copa por la noche para dormir. Luego fue una botella. Me embriagaba a tal punto de no pensar, de no saber de mí. El alcohol no resolvía nada, pero al menos me hacía olvidar por unas horas de todo lo que había perdido. Una noche, como ya se estaba volviendo costumbre, la desesperación me ahogaba. Lucía acababa de irse de la casa, ya que decía que no podía estar con un alcohólico. A mi hija no me dejaba ni verla, pues decía que yo era un mal ejemplo. Todo eso me atormentaba, así que me levanté de mi cama, tomé una botella de vino que tenía olvidada en la alacena y en 3 tragos me la terminé. Muy molesto, fui a buscar más, pero la alacena estaba igual de vacía que mi vida. El silencio me rompía los tímpanos, así que salí de la casa. Caminé sin rumbo, vagando como un fantasma, entre calles que no reconocía. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que había llegado a uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Sentí algo de miedo al principio, pero pronto me pregunté, ¿qué más podría pasarme? Así que seguí caminando como si nada importara, como si estuviera buscando algo que ni yo sabía. Al llegar al final de una calle estrecha y sin salida, me topé con un altar a la Santa Muerte. Estaba decorado con veladoras rojas, comida, cigarros y flores marchitas. La figura blanca me observaba desde su trono improvisado. Me reí con una risa llena de rabia, preguntándome por qué hay gente que adora estas figuras de yeso. Pero en el fondo sentía que esa figura no era cualquier cosa, sentía cómo me miraba. Estaba ahí de pie, observando en silencio, cuando de pronto, como si hubiera leído mis pensamientos, una mujer se me acercó y me dijo con voz firme: «No es una simple figura, señor». Un intenso escalofrío me recorrió el cuerpo, que dudé si debía quedarme. Con algo de temor giré la cabeza para mirarla, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, volvió a hablar. «No es una simple figura de yeso, señor. Por eso le pido que si no cree en ella, no venga a ofenderla». La boca se me secó al instante. Quise responderle, decirle algo, cualquier cosa, pero las palabras no me salían. Había algo inquietante en aquella mujer. Vestía un largo vestido rojo que ondaba levemente con el viento. Su cabello oscuro y su piel era tan blanca que parecía casi traslúcida. Lo más perturbador eran sus ojos hundidos, con unas ojeras tan marcadas que parecían haber sido dibujadas por el insomnio mismo. Y su aroma, un olor penetrante, difícil de describir, pero que calaba hasta la nariz. Puede que suene exagerado, pero juro que cuando se marchó, vi con absoluta claridad que sus pies no tocaban el suelo. Corrí como pude, sin mirar atrás, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor desesperado. Cuando por fin llegué a casa, cerré la puerta con fuerza. La verdad es que jamás en toda mi vida había sentido un miedo tan profundo. Ese día, como pude, dormí, pero ese aroma no se me quitaba de la nariz. Pasaron varios días y mi situación económica y sentimental no mejoraba ni un poco. Lucía ya no contestaba mis llamadas y a mi hija no me dejaba verla. Se había escondido de mí y no tenía idea de dónde buscarla. Esta situación me estaba rebasando, ya no quería vivir. Varias ocasiones pensé en quitarme la vida, pero ni siquiera a eso me atrevía. Además, ahora había algo que comenzaba a perturbarme.
Cada vez que lograba conciliar el sueño, ella aparecía, aquella mujer del barrio, siempre la misma escena. Se acercaba lentamente, me tomaba de la mano y me guiaba hacia una casa desconocida. Sin decir una sola palabra, cruzaba la puerta y me dejaba fuera esperándola. Ese sueño se repitió durante semanas, una y otra vez, como si intentara decirme algo que yo no lograba entender. Finalmente, un día decidí regresar a aquel lugar. Esta vez fui por la tarde, con la esperanza de encontrar el altar, de enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo en sueño. Pero al llegar, me encontré con la banqueta vacía, el altar ya no estaba. Me senté ahí, con una mezcla de decepción y desconcierto, sin saber, sin sentir alivio o tristeza. Mi mente estaba abrumada por 1000 pensamientos, todos revoloteando como sombras imposibles de atrapar. Recordaba el sueño, aquella mujer y sobre todo aquella casa. Cuando levanté mi rostro y miré al frente, un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi piel se erizó al instante. No podía creer lo que veía. Ahí estaba, exactamente la misma casa con la que había soñado todas esas noches. Mis piernas temblorosas apenas podían sostenerme. El miedo me invadió de nuevo, como una corriente helada. Con todo mi cuerpo temblando, comencé a caminar hacia la casa, sin saber si era un sueño o era realidad. Al detenerme frente a la casa, el miedo me paralizó. Quise tocar la puerta, pero algo en mi interior me lo impedía. Decidí que lo mejor sería irme, cuando de repente la puerta se abrió y una señora salió. Con voz suave me preguntó que qué necesitaba. Mi respuesta salió entrecortada, casi como un susurro. Ni yo mismo sé qué estoy haciendo aquí. Ella me miró con una preocupación palpable y me preguntó si me sentía bien. No, le respondí temblando. Entonces me ofreció un vaso de agua y al asentir con la cabeza me invitó a entrar y esperar en lo que lo traía. Con nervios y pasos vacilantes entré a la casa. Mientras me sentaba, pude ver que allí en ese hogar eran muy devotos a la Santa Muerte. Había figuras por todos lados, de diferentes tamaños, cada una más inquietante que la anterior. La señora regresó después con el vaso de agua. La bebí rápidamente y cuando terminé me preguntó si ya me sentía mejor. Ya un poco más tranquilo, le respondí que sí. Ella me miró con curiosidad y me volvió a preguntar: ¿qué lo trae por aquí? Usted no me parece de este barrio. La miré y le dije que tenía razón, que no era de ahí, pero que había soñado varias veces con esa casa. Le conté sobre el altar de la muerte al que había ido semanas antes y sobre la extraña mujer que conocí en ese lugar. Desde ese día los sueños se repetían y fue que por eso regresé. La señora comenzó a reírse y esa risa me llenó de coraje. No pude evitar pedirle que dejara de burlarse de mí. Ella me miró y me respondió que jamás haría eso. Con una mirada seria me dijo que la mujer que había visto aquella noche no era otra que la Santa Muerte. Me explicó que al ver lo desesperado que estaba, intentó ayudarme, pero que yo la había alejado al no creer en ella. Por un momento me quedé en silencio y luego no pude evitar reírme, pero esta vez la señora, visiblemente molesta, me pidió que dejara de burlarme. Me disculpé rápidamente y con una mezcla de vergüenza y curiosidad le confesé que nunca había creído en santos, mucho menos en milagros. Ella me miró con comprensión y tras un breve silencio comenzó a contarme su historia. Me dijo que entendía perfectamente cómo me sentía, porque como yo, ella había sido una escéptica, pero un día su hija estuvo a punto de morir. Los médicos le habían dado pocas esperanzas y en su desesperación se refugió en la Santa Muerte. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Su hija, que estaba al borde de la muerte, se recuperó. Ahora su hija estaba a semanas de convertirse en madre. Intrigado por su relato, le pedí más detalles sobre la experiencia. La señora me contó que todo eso había sucedido hace algunos años, pero el milagro seguía siendo parte de su vida. Mi curiosidad creció, así que le compartí todo lo que me había ocurrido y finalmente le pregunté si la Santa Muerte podría ayudarme a mí también. Con una sonrisa tranquila, la señora me respondió: si tú le hablas con fe, ella sabrá responderte. Emocionado le pregunté que cómo podía hacerlo.
La señora se levantó y fue a una mesa, de donde tomó una de sus estatuillas y la puso en mis manos diciendo: «Toma, joven, te la regalo, ponle un altar, rézale todos los días, háblale y en menos de lo que esperas tendrás lo que deseas». Le di las gracias sin no poder ocultar mi entusiasmo y salí de aquel lugar. La señora intentó hablarme, pero ya no presté atención a sus palabras, pues en mi mente solo podía pensar en lo que acababa de suceder. Llegué a casa, la coloqué con cuidado junto a mi cama. Era pequeña, discreta, pero cargada de un peso invisible que me hacía sentir extraño. Esa primera noche, algo de mí se resistía, tal vez era el miedo, tal vez la duda, pero sabía que si quería recuperar mi vida, tenía que empezar a creer en ella. La segunda noche fue muy diferente. Me senté frente a ella y le hablé en voz baja, como si me escuchara. Le pedí disculpas por no haberle hecho un altar más bonito, por no tener flores ni velas, solo esa pequeña figura y mis ganas rotas. Le expliqué que no era por falta de cariño, sino de dinero. Después, con el corazón encogido, le pedí lo que más anhelaba, que Lucía y mi hija regresaran a casa, que volviéramos a ser una familia, y que a mí me ofrecieran un buen trabajo. No pedía lujos, solo una oportunidad para empezar de nuevo. Durante 2 semanas, esa fue mi única petición. No le pedía nada más, pero no veía nada. Al parecer, algo estaba haciendo mal, o simplemente aquella mujer me había engañado. Cuando estaba perdiendo la esperanza, una mañana que desperté, tenía varias llamadas perdidas de Lucía. Con un poco de temor, por no saber qué me diría, le marqué. Al contestar, su voz sonaba distinta. Ya no estaba molesta conmigo, estaba muy tranquila. Hablamos durante unos minutos y, para mi sorpresa, me pidió vernos. Me citó en un café esa misma tarde. Al colgar, lo primero que hice fue mirar hacia donde estaba la Santa Muerte y con un suspiro profundo le di las gracias. Después me metí a bañar. Por la tarde que llegué al café, llegué con unos 20 minutos de anticipación. Estaba muy nervioso y no quería llegar a destiempo. No sabía si Lucía en aquella reunión terminaría en un nuevo comienzo o en un adiós definitivo. Mientras esperaba, vi una cara familiar. Era Adrián, un antiguo supervisor que tuve de un empleo años atrás. Al mirarme, se levantó de su mesa y se acercó a mí, preguntando que cómo estaba. Me dio un abrazo y me dijo que le daba gusto verme. Le respondí que igual y que estaba un poco mal, pues no tenía trabajo. Adrián me miró y me dijo que estaba de suerte. Sacó una tarjeta de su bolso y me la entregó. «Pásate mañana por mi oficina. Tengo algo que tal vez podría interesarte». Lo abracé y le di las gracias. Le dije que lo veía el siguiente día. Dieron las 4:20 y Lucía no llegaba, así que decidí irme de aquel café. Cuando estaba en la salida de aquel lugar, vi a Lucía bajarse de un taxi. El corazón se me aceleró como si fuera la primera vez. Cuando la tuve frente a mí, la abracé. Lucía me pidió disculpas por llegar tarde y también me dio un beso discreto, como si estuviera midiendo sus emociones. Volvimos a pasar y nos sentamos. Empezamos a hablar. Yo le conté lo que me había pasado justo antes de verla. También le pedí que regresaran ella y mi hija a la casa. Ella, dudando, me dijo que estaba bien, que el fin de semana pasara por ellas. Toda la tarde la pasamos juntos, como novios, como en aquellos años en los que estábamos muy enamorados. Esa noche la llevé a casa y después me fui a la mía. Cuando llegué y entré al cuarto, vi a la Santa Muerte y le empecé a rezar. Sentí una mezcla de fe y miedo. No sabía si era coincidencia, destino o algo más oscuro, pero tenía que agradecerle. Al día siguiente me presenté en la oficina de Adrián. Él me recibió muy contento y sin rodeos. Me dijo que tenía un muy buen trabajo para mí. Me ofreció un muy buen sueldo, demasiado bueno para ser verdad, así que sin pensarlo acepté. Me dijo que comenzaría a trabajar el día lunes, así que con un poco de pena le dije que sí me podía prestar algo de dinero, ya que me había ido muy mal y tenía unas cosas que comprar. Adrián sacó de su cartera 1,000 pesos y me dijo que después se los pagara. Nuevamente le di un abrazo y salí muy contento de aquella oficina. Me fui a comprarle unas veladoras y unas flores a la santita. Cuando llegué a casa,
Le hice su altar como lo merecía y nuevamente le volví a rezar y le di las gracias. Llegó el fin de semana, así que ese día pasé por Lucía y mi hija. Primero fuimos a comer algo y posteriormente nos fuimos a la casa. Al llegar, las ayudé a instalarse nuevamente, emocionado por tenerlas de nuevo ahí. Pero la ilusión duró muy poco. Apenas entramos al cuarto, Lucía se detuvo en seco. «¿Qué hace esa cosa aquí?», dijo con desagrado señalando a la figura. Intenté calmarla, explicarle, pero no me permitió hablar. Solo me dijo: «¿Ahora crees en esto?». Sin decir nada tomé la figura y la llevé a un cuarto vacío. La coloqué con cuidado en un rincón, pero algo dentro de mí se quebró, no por la discusión, sino por la sensación de que estaba eligiendo entre dos mundos, el que me devolvió lo que había perdido y el que intentaba recuperar. Al principio todo seguía igual. Por las noches, después de cenar y asegurarme de que Lucía y nuestra hija estuvieran dormidas, me encerraba en aquel cuarto, platicaba con la santa, le hablaba como una vieja amiga. Agradecido por todo lo que me había devuelto, le encendía su veladora. A veces le dejaba flores o le contaba sobre mi día a día. Con el tiempo, el ritmo de vida empezó a arrastrarme. El trabajo me exigía cada vez más. Las responsabilidades en casa. Llegaba cansado, con la mente en mil cosas, y sin darme cuenta, empecé a aplazar esas pequeñas visitas nocturnas. Mi vida iba tan bien que me olvidé de quien me había ayudado a reconstruirla. Pasaron los meses y algo en la casa comenzó a cambiar. No era algo que pudiera verse, pero se sentía. El aire se volvió denso, como si una sombra invisible habitara entre nosotros. El aroma era extraño, como tierra mojada y flores marchitas. Lucía se veía cada vez más apagada, siempre estaba cansada, molesta sin razón alguna. Todo le irritaba, se quejaba constantemente de dolores de cabeza y de estómago. Ya no quería estar conmigo en la intimidad. Aunque dormíamos en la misma cama, yo me sentía más solo que nunca. Fueron semanas así. Lucía probó todo tipo de remedios, se automedicaba, cambiaba su alimentación, pero nada funcionaba. Así que decidimos ir al médico. Le hicieron unos estudios y unos días después nos citaron para darnos los resultados. Cuando llegamos, el médico nos recibió con un rostro serio y compasivo. Nos dijo que Lucía tenía un tumor cancerígeno en el estómago. El diagnóstico era devastador. Estaba en una etapa muy avanzada, no le quedaba mucho tiempo de vida, y con esas palabras, la vida que habíamos intentado reconstruir se desmoronó por completo. Al escuchar eso, mi corazón se partió en mil. Otra vez estaba perdiendo a Lucía, y esta vez era para siempre. No sabía qué hacer, pero recordé que mi santa siempre me escuchaba y me apoyaba en todo. Así que esa noche, cuando estaba Lucía dormida, salí del cuarto para buscarla en el lugar donde la había dejado, pero ya no estaba ahí. La busqué, pero no la encontré por ningún lado, así que salí algo alterado de aquel cuarto y fui a despertar a Lucía. Traté de moverla con cuidado para no asustarla. Medio dormida, apenas murmuró que la había tirado a la basura. Cuando Lucía dijo eso, mi desesperación aumentó. El miedo invadió mi cuerpo, el pensar que quizás yo había provocado toda esa situación. Esa noche no pude dormir. Apenas esperé que dieran las 8 de la mañana y me fui a buscar a aquella señora que me la había regalado, con la esperanza de que ella pudiera ayudarme. Al tocar la puerta, salió sonriente con su nieto en brazos. Me recibió con alegría y me preguntó que cómo estaba, qué me llevaba por ahí otra vez. Le respondí que no estaba bien, que algo malo había sucedido. Ella me pidió que pasara. Cuando estaba dentro, le conté todo lo sucedido. Su expresión cambió de inmediato. Aquella cara alegre se transformó en una de espanto. Me miró con seriedad y me dijo que ya no podía hacer nada, que le había faltado el respeto a la santita, y eso tenía consecuencias. Lo único que me recomendó fue que le pidiera disculpas de corazón, porque si no lo hacía, las cosas podían empeorar. Me fui muy triste de aquel lugar, enojado conmigo mismo, sintiéndome igual o incluso peor que hace meses. Fueron pasando las semanas y Lucía cada vez se veía peor. Mi egoísmo y esa falsa creencia de que todo lo mejoraría la habían llevado hasta ese punto.
Fueron 2 meses de mucho dolor, hasta que Lucía falleció. Nuevamente la perdí y esta vez fue para siempre. Como si eso no bastara, por no presentarme al trabajo y estar al pendiente de Lucía, me despidieron. La única que me daba fuerza era mi hija, así que por ella tenía que levantarme de nuevo. Lo primero que hice fue vender la casa donde vivíamos y compré una más pequeña. Antes de mudarnos de aquella casa, le pedí disculpas a la Santa Muerte por haberla abandonado. Ahora vivo solo con mi hija y con este sentimiento de culpa que no sé si algún día me permitirá volver a ser feliz.